Buen día a todos, nos da gusto que nos acompañe en este mediodía, en esta mañana también que iniciamos esta reunión. Ya ahorita a mediodía, es un gusto poderlos ver, gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos pueden acompañar. También agradecemos a Dios por cada uno de los hermanos, amigos que nos siguen a través de esta transmisión. Queremos también agradecer a Dios por cada uno de ustedes, sabiendo que también el Señor está ayudándoles y visitándoles en cada uno de sus hogares, en el lugar donde ustedes se encuentran. Queremos pasar un mensaje, una palabra de parte de Dios, y para ello quiero invitarle para que leamos un pasaje que está aquí en Juan, capítulo 5. El Evangelio de Juan, en el capítulo 5, vamos a estar leyendo el verso 1 en adelante. Es un relato muy interesante que ha quedado aquí registrado para que todos nosotros podamos ser enseñados y también para que podamos recurrir a la persona indicada en el momento de dificultad. Dice aquí el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 1, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta ahí vamos a leer. Todavía hay otros versículos donde empieza un dilema después de este milagro, esta señal. Este hombre fue sanado. Los judíos ven que fue sanado y llevaba él su lecho. Para los judíos, los fariseos, los escribas, para ese grupo de personas era una falta, era una transgresión el estar llevando un lecho, una cama, una especie de camilla, llevarla en el día de reposo, que es un día de descanso. Es el día que el Señor había establecido para que se cesara de actividades, de labores, de trabajo, y los judíos lo interpretaban como un quebrantamiento a ese cuarto mandamiento que está en Éxodo 20, y ahí precisamente los judíos veían esto como una afrenta. Entonces hay un dilema ahí, hay una discusión. Este hombre va al templo y ahí en el templo se encuentra a Jesús. Jesús le hace un comentario más
lo vamos a ver en un instante en el estudio, y después también Jesús reconoce o manifiesta la autoridad que Él tiene para hacer esas señales, independientemente del día, si era un día común o cualquier otro día o un día de reposo. Y bueno, pues esta es la trama de este relato. Sobre todo lo interesante aquí es la señal que el Señor Jesucristo hizo ese día en este hombre. Vamos a estudiar esto, vamos a ver algunas cosas, y para ello vamos a pedirle a Dios. Le invito a que oremos, vamos a cerrar nuestros ojos y pidámosle al Señor que en este día nos hable. Gracias, Señor. En primer lugar te agradecemos. Sabemos que tú estás entre nosotros, tú estás, Señor amado, con cada uno de aquellos que en este día abre su corazón y quiere, Señor, escuchar tu palabra, escuchar tu mensaje. Hoy pedimos tu misericordia en nosotros, tu gracia en nosotros, que también nos hagas señal, Padre eterno, para que creamos, y pedimos que también, Señor, te manifiestes en nuestros corazones, no solamente, Señor, obrando en aquellas cosas que afligen en esta tierra, enfermedades, dificultades, problemas, etcétera, Señor, sino que aún en el ámbito espiritual también bendiga nuestra alma. Por eso hoy nos hemos acercado a ti, Señor, y venimos reconociendo nuestra necesidad, pero también reconociendo que tú eres un Dios vivo, un Dios verdadero y un Dios que sigues haciendo señales, maravillas y milagros para bendecir a aquellos que te buscan con todo su corazón. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a ver este mensaje, y quiero comenzar diciéndole que a manera de introducción nosotros podemos entender, o quiero yo transmitirles, en el Evangelio de Juan se hablan de 7 señales. Es decir, el Evangelio de Juan nos describe 7 señales que hizo el Señor Jesucristo. Esta es la tercera señal. La primera es cuando Jesús convierte el agua en vino en una boda que se conocía como las bodas de Caná, y ahí hizo Jesús una primer señal. Después Jesús sana al hijo de un hombre noble, de un hombre que era principal, a un hombre que era un gobernante, una autoridad en Israel. Y Jesús sana a su hijo, que estaba pues enfermo. Y después viene esta tercera señal, descrita aquí en el Evangelio de Juan, que se conoce como la sanidad de este hombre en Betesda. Era seguramente un hombre paralítico, un hombre que no podía caminar, que no podía quizás hacer mucho movimiento por sí mismo, por lo que describe este pasaje. Y es un hombre que tenía una necesidad también muy grande. Entonces el Evangelio así nos transmite 7 señales que hizo Jesús. Algunos comentaristas dicen que la octava señal que manifiesta el Evangelio de Juan es también la resurrección, que fue la última señal y una de las señales más importantes que describen los evangelios. Y aquí podemos nosotros encontrarlo también en el Evangelio de Juan, esta señal, el milagro de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, la Escritura y los Evangelios, cuando nos hablan de las señales en toda la Biblia vemos distintas señales que Dios ha hecho. Y hay un propósito en las señales. Y eso es lo que también describe precisamente el evangelista Juan. Todas las señales que han sido hechas es para que podamos nosotros creer. Esa es una de las razones o de los propósitos que tiene Dios para cuando acontecen las señales. Y eso lo describe ahí en Juan 20. Vamos a verlo, mire. Sin perder de vista este pasaje de Juan 5, vamos a trasladarnos ahora al Evangelio de Juan en el capítulo 20. Podemos leer nosotros desde el verso 30. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Eso es lo que argumentaba el apóstol Juan. Eran muchas señales, él solamente recabó 7 señales para transmitir una enseñanza en particular. Dice, pero Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, es decir, no fueron señales que
que solamente hubieran acontecido en un lugar privado, en oculto, que nadie más las hubiera presenciado. Había testigos, eso es lo que quiere decir el apóstol Juan, había testigos de esas señales, y eso es muy importante para darle peso a lo que había acontecido. Es decir, que no eran mitos ni leyendas ni nada inventado, no eran mentiras, eran hechos verídicos. Eso es lo que está haciendo referencia el evangelista Juan. Entonces Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, se refiere al evangelio de Juan. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios. Entonces las señales nos dice que es con ese propósito, amado. Las señales, si tú en algún momento recibes una respuesta a una oración, yo creo que hay una razón muy importante, es una señal de parte de Dios, y que no debe de faltar de nuestro corazón y de nuestros labios agradecimiento a Dios, alabanza, exaltación, glorificación a Dios por eso que Él hace. Si Él atendió a una súplica en tu vida, si Él escuchó el clamor tuyo, si tú ves que algo acontece en tu vida, algo has sentido en tu corazón, en tu alma, acercándote a Dios, buscándote a Dios, has visto ese cambio en tu vida, son cosas, razones por las cuales debes de agradecerle a Dios y glorificar su nombre. Y esto es, como dice aquí la Escritura, Dios nos permite tener presente o experimentar esas señales con el fin de que nosotros creamos, podamos creer, y eso obviamente nos lleve cada vez a estar más cerca de Dios, estar cada vez más cerca de Dios, amado, y podamos también, como dice aquí, para que creáis y puedas tener tu vida en su nombre, es decir, tener salvación, vida eterna. Ese es el propósito que tiene Dios también al manifestar las señales. Gloria a Él. Otro punto también que podemos, y será quizás el propósito principal de en este relato, amado, el propósito principal en este relato es que Jesús no solamente puede sanar el cuerpo, Jesús no solamente tiene autoridad, no solamente es un Dios poderoso para librarnos de enfermedades, para sanarnos de distintas enfermedades o situaciones que estén afectando nuestro cuerpo. Lo más importante es que Jesús quiere actuar en nuestra alma, que Él viene también a limpiar nuestra alma, a sanar nuestra alma, es decir, a restaurar corazones quebrantados, almas afligidas, a consolar al que se siente abatido, a alentar al que se siente desfallecer, a darle fortaleza espiritual a aquella alma que se siente sola, vacía, desesperada, etcétera. Entonces, en Jesús no solamente encontramos señales que puedan manifestar algo externo, es decir, donde tú veas un milagro en tu vida porque fuiste sanado, al orar fuiste librado de un accidente que te iba a producir quizás alguna condición muy grave, o además la misma muerte, no lo sé. O sea, no solamente Jesús puede actuar en eso, y su misericordia nos favorece en ese sentido. Amado, hay algo más importante. Para Dios es más importante lo que hay en tu interior, en tu alma, es decir, tu alma y tu corazón. Eso es lo más importante para Dios. Dios puede hacer cosas sanando tu cuerpo, sanando tu vida, pero sobre todo, amado, también el hecho de que Dios quiere hacer este milagro, llegar a tu corazón, tratar tu alma y sobre todas las cosas salvar tu alma, es decir, darte la salvación. Esto es lo que debemos de tener presente en las señales que observamos también en las Escrituras, y particularmente esta señal que estamos nosotros viendo. Entonces, vamos a ver el contexto, amado. Yo quiero llevarte al contexto. Siempre es muy importante que al nosotros leer la Escritura, pensemos en el contexto. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? ¿Qué está sucediendo ahí cuando acontece este hecho, esta señal? Y eso es algo que nos ayuda mucho a profundizar en el mensaje, o a profundizar en el relato bíblico. Cuando tú estés estudiando de manera personal, es muy importante conocer un concepto
contexto, un trasfondo, y a veces ahí nos ayuda un diccionario bíblico, un comentario bíblico, y en tu estudio personal tú vas a darte cuenta cómo esto te ayuda también a encontrar verdades espirituales que van a edificar tu vida. Entonces aquí es donde yo quiero pasar precisamente en este estudio. El primer aspecto que yo quiero resaltar de este contexto en Jerusalén. Jerusalén dice, vamos a ver esa diapositiva, el primer punto: en Jerusalén había una multitud de necesidades. Era una ciudad de contrastes, podríamos pensar. Era una ciudad con grandes contrastes. Jerusalén era la ciudad más grande de Israel, la más visitada, la más poblada, la más deseada y la más admirada, la ciudad más admirada en ese entonces, en el tiempo de Cristo y en muchos otros momentos. Creo que hasta la fecha, inclusive, Jerusalén sigue siendo una de las ciudades valiosas, apreciada por muchos aspectos, amado. Ahora, Jerusalén en ese entonces era una de las ciudades más visitadas. Tenía muchas puertas alrededor. La ciudad estaba amurallada y en la muralla había distintas puertas. En la parte norte de Israel había una puerta que se conocía como la puerta de las ovejas, quizás porque era la puerta principal que ocupaban para sacar a los rebaños precisamente a pastorear hacia la región del norte de Israel. Y de ahí recibe ese nombre, el nombre precisamente como la puerta de las ovejas. Pero además de el nombre de la puerta, amado, ahí nos describe que ahí cerca había un estanque de nombre Betesda. Y aquí es donde vamos a comprender algunas cosas. Por ejemplo, la palabra Betesda, ese concepto en hebreo significaba la casa de misericordia. Imagínate, aquí es donde empezamos a ver esos contrastes, también por lo mismo que nos describe el Evangelio de Juan. Recuerda que dice que Jesús estaba subiendo a Jerusalén, iba hacia Jerusalén porque había una fiesta. Y él llega por la parte norte, y antes de entrar a Jerusalén está el estanque de Betesda. Y entonces cuando él va llegando a Jerusalén, está ese estanque y él pasa por ese estanque. Y entonces aquí vemos el contraste. Betesda es casa de misericordia. Y nos dice ahí el verso 3 de Juan 5, verso 3, nos dice que en ese lugar yacía una multitud. Es decir, ahí estaba una multitud de enfermos, de ciegos, paralíticos, cojos. Muchas personas con distintas enfermedades estaban ahí, y en ese estanque, en ese lugar, algunos comentaristas dicen que en ese lugar había como una especie de manantial. Algunas dicen que ese manantial, precisamente el emanar el agua, producía una agitación y un movimiento. Entonces muchas personas veían que en ese lugar podía haber milagro de parte de Dios para encontrar la sanidad, y de ahí que se juntaba la multitud de personas. Pero el contraste que vamos a ver aquí principalmente, amado, es que nos dice que había una fiesta. Imagínate, la gente estaba en Jerusalén, muchos muy contentos, muy alegres por el día de la fiesta, una festividad judía que llevaba a que muchos hombres se reunieran en Jerusalén. Inclusive viajaban semanas o días de camino, se trasladaban desde muchos kilómetros a la distancia para venir a las fiestas, y Jesús venía a esa fiesta. Pero antes de entrar a la fiesta, él pasó a un lugar donde había una gran necesidad. Y el contraste es ese, precisamente como en Jerusalén había alegría, quizás había expectación, había quizás un momento de gusto, de alegría de la gente que estaba reunida para la fiesta, pero por el otro lado, ahí a unos cuantos metros antes de entrar a Jerusalén, había una multitud, como dice aquí, de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban esperando un milagro.
Ese es el contraste, amado. Y esos contrastes los seguimos viviendo en este tiempo. Tú ves en este entonces, hay esos contrastes. Gente que ahorita está en hospitales, gente que está de luto porque ha perdido a un ser querido, gente que por otro lado hace fiestas, ¿no? Y hace celebraciones, y a lo mejor hay algunas personas que están indiferentes a la necesidad de su prójimo, y tenemos una ciudad o una vida o una comunidad llena de este tipo de contrastes. Y hay mucha gente que está ahí quizás enferma, necesitada, con aflicciones, con problemas, con quebranto en su corazón. Ese contraste que se vivía en Jerusalén se sigue repitiendo, amado, aunque han pasado cerca de dos milenios, cerca de 2000 años en ese evento. Las mismas condiciones y situaciones se siguen viviendo. Sigue habiendo hombres enfermos, gente necesitada, gente con atribulación, gente angustiada, gente que se siente sola. Sigue habiendo esos contrastes. Entonces este es el primer contraste. Era un contraste donde en la ciudad había alegría, gozo, festividad, pero en ese lugar había aflicción, quebranto, desesperación y muchas necesidades más. Ahora, el segundo contraste es el título de esa casa, ¿no? La casa de misericordia. Pero por lo que nos dice el relato, parecía que solamente una persona alcanzaba misericordia. El primero que descendía al agua, o el primero que podía tocar el agua, es el que podía entonces ser sanado de cualquier tipo de enfermedad que tuviese. Y amado, ese es el contraste. La multitud y solamente un sanado. También otro contraste que podemos ver aquí son los 5 pórticos, es decir, había 5 puertas para ingresar a ese lugar, pero también el contraste que nos manifiesta es la multitud de enfermos, como diciéndonos, pues, además de que solamente uno era sanado, había muchos obstáculos para poder ser el primero. Y había una multitud de enfermos y solamente 5 puertas por las cuales podían acceder esos enfermos para encontrar la gracia y ser sanados en aquel día del movimiento de las aguas. Entonces, también, amado, quiero decirte que esto está describiendo ese contraste. ¿Qué otro contraste? Además de la necesidad, mira la expresión que nos dice de este hombre. Jesús, por ejemplo, dice ahí en el verso 5, vamos a ver esta parte, el versículo 5 del capítulo 5 dice: y había un hombre allí que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. Aunque no dice que era paralítico, seguramente por la misma descripción se sobreentiende que este hombre, al intentar ver que se movían las aguas, él quería intentar ser el primero en descender a esas aguas, pero dice que eran 38 años los que él estaba en esa condición y no podía salir. Entonces, amado, también esto refleja la necesidad profunda en las personas, la necesidad en la gente, y también esto se puede asemejar mucho a las situaciones que nosotros vivimos. Por ejemplo, personas que han intentado resolver cosas en su vida, ya sea en la salud o aún en su misma condición moral, es decir, en su conducta, cambiar, tener cambios. Personas que han buscado cambios en su vida, que a lo mejor quieren romper las cadenas de la esclavitud que producen los vicios, que produce la droga, el alcohol o alguna de esas cosas. Y entonces las personas normalmente están buscando tener cómo salir de eso, y buscan ayuda aquí, acá, y en este método, en esta terapia, en esta psicología, en este tratamiento, en esta forma de querer salir de esas cosas. ¿Cuántos años ha habido ese padecimiento en tu vida? Y no me refiero específicamente a una enfermedad o únicamente a una enfermedad. Me refiero a esas cadenas de esclavitud que has experimentado en el vicio, en el pecado, en un temperamento, en un carácter que a veces ni tú mismo te aguantas, que ni tú mismo toleras en tu vida, mucho menos las personas que te han estado contigo, o inclusive acá
causa de tu forma de ser, muchas personas ya han huido, tus hijos, tu esposa, otras personas te han abandonado, te has encontrado a veces solo a causa de cómo eres en tu actuar, en tu proceder, amado, por ser infiel, por ser quizás una persona que has engañado a tu esposa, que has engañado a lo mejor a tu esposo, que has sido una persona no confiable, mentirosa, quizás con resentimiento, avaro, o a lo mejor te gusta, a lo mejor la vida ahí de los placeres, de la parranda, de ese tipo de cosas, y todas esas cosas han venido a generar en ti un momento donde te sientes desesperado y quieres encontrar un cambio. Este hombre quería un cambio en su vida. Este hombre reconocía esa necesidad de cambiar su vida. 38 años así. Podríamos pensar que casi media vida ese hombre se la había pasado así. Imagínate si fuera un hombre quizás de 60 años, más de la mitad de su vida en ese estado. ¿Cuántos años de tu vida, de toda tu vida, de lo que tienes hasta ahora, has vivido esclavizado de cosas, del pecado, de alguna condición, de alguna situación en tu vida? Amado, pues seguramente Jesús nos muestra esta señal con el propósito de que nosotros podamos poner nuestros ojos en la persona indicada, en Cristo Jesús. Él es el único que puede liberarte de todo lo que tú estás viviendo. No importa si ha sido media vida que has desperdiciado, o media vida que has sido esclavizada ahí a cosas, que ha sido destruida por el pecado, por los placeres, por la vida disoluta que has llevado, por la vida de libertinaje que has tenido. No importa el pecado por el cual tú has estado padeciendo, Jesús es la persona que puede ayudarte a que encuentres esa libertad y ese cambio. Ese cambio es el que buscaba este hombre. Pero mira, yo pienso que lo más triste, a mí en lo personal, lo más triste que yo puedo encontrar en este relato es la misma frase que dice este hombre paralítico, amado. A mí en lo particular me conmueve mucho cuando este hombre dice en el verso 7, mira, el verso 7, ¿qué es lo que describe este hombre? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Ahora, esa frase, amado, además de hacernos ver la necesidad que existía en ese entonces, la necesidad de que había gente indiferente, nos hace ver la misma necesidad de este hombre paralítico, este hombre enfermo. No tengo quien me ayude. Podríamos pensar en eso. No tengo quien me ayude. Y sabes, esa es la condición más triste en el ser humano. Es la condición más triste, que se sienta solo, porque puede vivir con su familia en su casa, puede estar con sus hijos. El padre puede estar ahí con sus hijos, pero ya es un anciano, ya es un hombre mayor, y sus hijos no ven por él. Aunque los hijos duerman en la misma casa, aunque él con todo su amor haya heredado cosas a sus hijos, pero los hijos están ahí, pareciera que él ya no existe. Parece que él es un cero a la izquierda, es una persona que no vale, es una persona que no interesa su condición, es una persona que no tiene significado ni razón de existir para muchas personas. Entonces la gente se siente sola. Ve en el metro, ve en el medio de transporte, cada quien en su pensamiento, y a veces esas personas, yo no sé si tú en algún momento te has hecho esa pregunta: ¿qué estará pensando esa persona? ¿Cuáles serán los problemas de esa persona? ¿Qué vivirá? Y ahí imagínate, en un mismo vehículo van varias personas, en un mismo medio de transporte, a veces tan juntos, van ahí personas, pero se sienten solas. Sienten que no hay alguien quien les ayude a enfrentar su problema. Aun cuando las personas tengan a su esposo al lado, se sienten solas. Aun cuando tengan a su marido al lado, se sienten solas. O cuando tengan a sus hijos o tengan una familia alrededor de ellos, hay gente que se siente sola. Y gente aún en este tiempo sigue expresando eso su alma: no tengo quien me ayude. Tiene primos, familiares, tíos, vecinos, amigos en el trabajo. Tiene personas que están con él. Aún hasta pueden ser las personas más amistosas, amigables. Esas personas que muchas veces la gente rápido se identifica con ellos, le cae en gracia. Es una persona que pues tiene carisma y se juntan con ellos, le platican, te platica cosas. Pero aún cuando la gente pueda tener muchos amigos,
Mucha gente a su alrededor, hay gente que se siente realmente sola y dice, no tengo quien me ayude. Y yo quiero decirte que hay momentos donde cualquiera de nosotros pudiéramos sentirnos así. Tú puedes enfrentar una dificultad, un problema, una necesidad, y a veces te sientes así, te sientes solo. Y no estás en un sentido literal, no estás solo, está la gente a tu alrededor, pero a veces el mismo problema, la misma circunstancia que tú estás viviendo te lleva a hacerte sentir que estás solo en esa circunstancia. Porque te sientes que no te comprenden, sientes que nadie entiende lo que tú estás sintiendo, sientes que de alguna forma eso que tú estás ahí pensando, viviendo, experimentando en tu persona, nadie lo puede describir. Y entonces la gente llega a expresar esto: no tengo quien me ayude. No tengo quien me ayude. En este relato, ese hombre, seguramente estas palabras las conocía Jesús. Antes de que Jesús escuchara esa frase de este hombre enfermo, Jesús conocía lo que había en su corazón y Jesús sabía que este hombre no lo podían ayudar. Nadie se había compadecido por él, nadie tenía una gota de amor, de misericordia hacia él. Seguramente por eso Jesús, antes de ir a la fiesta, fue necesario que él pasara a ese lugar de Betesda, porque había muchos enfermos. Jesús sabía que en ese lugar se juntaban los enfermos. Pero ese día Jesús quiso pasar por ese lugar y específicamente se acercó a este personaje. Una multitud de enfermos, y ese día solamente un enfermo fue sanado, fue ayudado, este hombre. Jesús conocía su necesidad. Jesús sabía lo que había en su corazón. Ahora, ese es precisamente lo interesante también en este relato. Aquí estamos observando los contrastes y la necesidad tan profunda que había en ese entonces. Amado, yo creo que tú y yo necesitamos reconocer que en este tiempo hay necesidades, gente muy necesitada que se puede sentir sola. Si tú eres un creyente, un cristiano, pues seguramente tienes que hacer algo. No puedes quedarte con los brazos cruzados, no puedes quedarte callado, no puedes quedarte a lo mejor sin actuar, sin hacer algo. Si hay una persona en necesidad, como Cristo, o sea, Cristo hizo eso, fue a buscar al necesitado. Amados, nosotros también tenemos que buscar ayudar a esas personas y no ser parte de la indiferencia ante la necesidad de la gente. El contraste en Jerusalén era ese. Nosotros podemos también hacer un contraste en estos tiempos, amado. Nosotros, me refiero a aquellos que estamos buscando a Dios, que queremos seguir su palabra. Por otro lado también, este contraste de necesidades, amados, nos enseña que las personas pueden tener muchas cosas o pueden tener muchas aflicciones, y a veces lo que hay en su interior, nadie realmente lo sabe. O sea, nadie sabe realmente qué tan profunda y qué tan grande es la aflicción que tiene esa gente. Por lo cual, amado, nosotros debemos de acercarnos como lo hizo Jesús. Jesús sí lo conocía porque conocía todos los corazones. Pero nosotros, al acercarnos a los necesitados o a una persona en necesidad, seguramente no te imaginarás todo el grande bien que podrás hacerle a una persona que se siente afligida. Quizás esa persona en algún momento llegue a decir: no tengo o no tenía quien me ayude, hasta que tú llegaste. Y no es para que nosotros recibamos alguna exaltación, sino para que la gente lo vea de parte de Dios. Que Dios te movió y te envió a ayudar a esa persona. Y habrá gente que diga: gracias porque viniste a ayudarme. Y ya no se sentirá sola, y ya no se sentirá sola en esa circunstancia. Ahora vamos a ver la otra parte también de este relato, amado. Algo que nos enseña este relato es precisamente, quizás una de las cosas más importantes es la misericordia y la gracia de Dios. Jesús es una fuente, Jesús es una fuente de misericordia.
Ese día ese hombre estaba esperando que de esa fuente, de ese manantial, de ese pozo, de ese estanque, emanara precisamente el momento del milagro para su vida. Pero la fuente llegó, el milagro vino por otra fuente más excelente. Vino a través de la persona indicada, de Cristo Jesús. Jesús es esa fuente de misericordia. ¿Y por qué Jesús actúa con misericordia con las personas? ¿Por qué Jesús es que se acerca a nosotros o al necesitado o a las personas que están en aflicción? ¿Por qué Jesús se acerca? Porque Jesús conoce y sabe todo de nosotros, amado. Así como conocía el estado espiritual de este hombre, conocía que era un hombre, como dice ahí, dice que era un hombre que tenía 38 años. 38 años que estaba ahí, que estaba enfermo. También sabía que seguramente este hombre se sentía solo, nadie lo ayudaba, nadie tenía compasión de él. Imagínate quizás de tiempo en tiempo estar esperando que ebulliera y que emanara ahí un movimiento milagroso en ese lugar para que las aguas fuesen movidas y él alcanzara misericordia, pero no había quien se compadeciera de él y lo ayudara a ser el primero. Imagínate si los 38 años estuvo ahí esperando que ahora sí en este movimiento yo voy a ser el primero. Ahora sí en este mover de aguas yo voy a ser el primero en ser sanado, el que reciba el milagro. Pero no había quien lo ayudara. ¿Y cuántos años habrá pasado ese hombre ahí viendo cómo otros fueron los primeros en llegar ahí, y año tras año o tiempo tras tiempo, porque no dice si fue año tras año, pero refiere un tiempo en tiempo, se movía esas aguas, y entonces cuando la persona tocaba esas aguas, imagínate, veía, él fue sanado, otra vez no logré ser el primero, y así de tiempo en tiempo. Amado, seguramente eso más movió el corazón de Jesús para que tuviera compasión de este hombre. Él conocía a este enfermo. Quiero decirte que también así es Jesús con nosotros, amado. Jesús nos conoce. Jesús nos conoce. Mira cómo dice el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, supo Jesús. Él sabía que este hombre era, sin lugar a dudas, una de las personas con mayor necesidad en ese lugar. Él conoce todo de tu vida, los intentos que has tenido por vencer, por salir adelante, quizás las tristezas, las desilusiones, los fracasos que ha habido en tu vida. Él conoce de ti todas las cosas, tus momentos también de alegría, los momentos de dicha que has vivido, los momentos de felicidad, pero también los momentos de luto, los momentos de quebranto en tu vida. Él conoce todo lo que ha sido de tu vida. Dice la Escritura que aún desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía, Él ya sabía de nuestra vida. Imagínate cuánto tiempo realmente Jesús conoce tu vida. Creo que Jesús nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Él conoce mejor tu vida, Él conoce tu situación, Él conoce tu desesperación, Él conoce cómo te sientes abatido, desesperado, a veces sin ganas de vivir, a veces sin querer seguir llevando esa vida, amado, a veces que has intentado salir de cosas de tu vida, escaparte de esas circunstancias que vives y que a veces te afligen, te quebrantan, te duelen, te golpean, te desalientan, y a veces también has pensado en decir, no, pues, ¿para qué quiero vivir? ¿Para qué seguir viviendo si no puedo tener y alcanzar aquello que anhelo? No encuentra descanso mi alma, no encuentra alivio, no encuentro reposo de estas aflicciones. ¿Cuántas personas están así? Jesús conoce todo de ti, amado. Él sabe lo que tú estás viviendo. Él sabe lo que hay en tu alma. Todo lo que quebranta tu corazón, todo lo que te enoja, todo lo que te ha frustrado. Inclusive Jesús sabe que en tu corazón hay odio y resentimiento, quizás deseos de vengarte, de desquitarte del daño que te hicieron. Esperas con ansias el momento en que llegue una oportunidad para vengarte. Jesús sabe que tienes esas intenciones. Él discierne todo lo que hay en tu corazón.
Amado, Él conoce todo de ti y sabe todo de tu vida. Así como conocía a este hombre. Por eso, esto es una de las cosas que lleva a Jesús a compadecerse. Jesús se compadeció de este hombre. Ese es el punto. Mira, Jesús actúa en misericordia hacia el hombre porque es movido por la compasión. Es movido por su compasión. Imagínate, es como cuando una persona está queriendo ayudar a su amigo. Y a veces, aunque ha habido muchos problemas y ha habido muchas dificultades, algunas veces la persona ha dicho, no, ya no lo voy a ayudar porque siempre tengo que resolverle esta circunstancia. Pero algo lo mueve a no dejarlo solo. A pesar de que ya está quizás cansado, a pesar de que ya está pues cansado de poderle auxiliar, apoyar, dirigir, resolver circunstancias, dice, no, pero es que si no lo ayudo, va a terminar muy mal. Yo quiero decirte, a veces Dios ve cómo nosotros estamos corriendo hacia la perdición y con mayor razón, sabiendo cuál es el fin que nos espera, su compasión es lo que le mueve. Si yo no actúo, si yo no le estorbo, si yo no me pongo en medio, si yo no hago algo en su vida, este hombre se va a perder eternamente. Y su compasión actúa sobre nosotros. Ahora recibimos esos favores porque Jesús es movido a misericordia, es movido por la compasión, no porque los merezcamos. No porque Dios tenga la obligación de ayudarnos, no porque Dios tenga que actuar sobre nosotros, sino porque su compasión le compunge, le conmueve, le invita, le hace actuar, le hace intervenir. Y Él actúa para que nosotros seamos librados. Amado, yo quiero decirte, Jesús como fuente de misericordia nos conoce, sabe todo de nosotros y su compasión es la que hasta este día nos hace tener vida. Nos hace también que podamos tener salud, nos hace que podamos tener suplidas necesidades. Seguramente saliendo de este lugar o antes de llegar a este lugar, tú pudiste probar alimentos y es gracias a Él. A veces el hombre dice, por mi trabajo, por el sudor de mi frente, por mi esfuerzo. No, toda dádiva y don perfecto proviene de lo alto. Entonces es su misericordia, su compasión, y recibimos esos favores no porque los merezcamos, sino por esa misericordia que Él tiene. Eso fue lo que le llevó a Jesús quizás a detenerse en el estanque de Betesda antes de que ir a una celebración judía. Ahora, si lo analizamos desde ese punto de vista, los judíos eran muy celosos, muy fervorosos, muy devotos de las festividades. Y tenían 3 fiestas anuales, o por lo menos a 3 fiestas anuales, tenían que estar ahí presentes. De las 3 fiestas más importantes, no podían faltar en ellas. Y por lo menos a una de ellas tenían que estar. Es decir, por lo menos una vez al año tenían que estar ahí presentes en una de las festividades que ellos tenían. Pero constantemente ellos subían precisamente para estar reunidos en las fiestas. Es decir, ellos manifestaban su fervor de estar en el templo, en la adoración, en la presencia de Dios, cumpliendo los llamados que Dios tenía para ellos. Y entonces Jesús como judío, llegando a la Jerusalén a esa festividad, Él primero pasó a Betesda a visitar a ese hombre. ¿Y qué le movió? Le movió su compasión. Entonces, eso es lo que también nos enseña este relato, amado, que la compasión de Jesús es lo que le ha llevado a actuar en nosotros. Eso nos invita a tener confianza. Eso nos invita a creer en Jesús. Eso nos invita a inclusive ser agradecidos y por gratitud y por amor a Dios, pues llevar a cabo su voluntad, cumplir su palabra, obedecerlo. Eso es algo que Dios espera de nosotros. Ahora, también aquí hay algo muy interesante, amado. Quizás en este relato, recuerda, hay una multitud de personas enfermas. Pero yo creo que esa multitud de enfermos
nos hace entender que solamente uno fue sanado de toda la multitud, porque ese día Jesús no oró y tocó a todos los enfermos que estaban ahí y todos hubieran regresado quizás muy alegres, muy contentos de haber encontrado un milagro en su vida en la persona de Cristo, en la persona de Jesús. No sucedió así. Yo creo que esa multitud también representa a las personas que no quieren la compasión de Dios. Porque aunque sea difícil, existen personas así, amado. Difícil de creer, existen personas que son así. No quieren la compasión de Dios. No quieren la gracia de Dios. No quieren recibir la gracia de Dios. Algunos porque saben que implica a lo mejor como una especie de compromiso. Y no porque Dios force las cosas de esa manera o para que tú te comprometas a Él, sino que su misma conciencia, su mismo interior le dice, pero mira, cuando tú vengas a Jesús, ya no tienes que ser la misma persona. Y a veces el miedo al cambio les lleva a no querer la compasión de Dios. Otras veces el no querer la compasión de Dios es porque ni siquiera la creen. Ni siquiera creen que Dios puede hacer el milagro y ayudarlos en sus vidas. Por cualquiera que fuera la razón, hay personas que realmente no quieren la compasión de Dios. Y eso es algo muy triste, amado. Un ser que emana gracia, un ser del cual emana bondad, un ser del cual emana amor, un ser del cual emana compasión, un ser que emana favor, un ser del cual emana gracia para que los hombres puedan encontrar esa gracia, encontrar la paz, recibir el amor, ser transformados, ser diferentes, ser tocados por Dios. Y todavía hay gente que no recibe esa gracia, y todavía hay personas que no quieren recibir esa gracia. Eso es algo muy triste en estos tiempos. En el tiempo de Cristo todavía hay gente. Ahorita sigue habiendo gente así, que no quiere la compasión de Cristo. Yo te invito, amado, a que reflexiones y que cambies tu corazón y pidas a Dios la ayuda para que tu corazón no tenga ese actuar y ese pensar. Paso al otro punto. Ya vamos cerca de este estudio para concluir. El tercer punto es el momento en donde Jesús le pide a este hombre o le hace una pregunta muy interesante aquí en el verso 6. En Juan capítulo 5, verso 6. Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así. Pero mire la pregunta. Le dijo, ¿quieres ser sano? Con todo respeto, pareciera que la pregunta sobraba. ¿Quién de los que estaban en esa casa de misericordia, quién de las personas que estaban en ese lugar no quería ser sano? Parecía que era ilógica, ¿no? La pregunta. ¿Quieres ser sano? Ahora, el Señor siempre hace las cosas con un propósito. Hay una razón, amado. En esta pregunta hay una razón muy importante para Cristo. Para nosotros o para la mentalidad humana o la lógica humana podríamos pensar de esa manera. Pues es lógico que ese hombre quería ser sano. ¿Por qué la pregunta? La pregunta tiene una intención muy importante. Jesús no puede ayudar a los que no quieren ser ayudados. Jesús no puede ayudar a los que no quieren ser ayudados. Y en esa pregunta Jesús esperaba que este hombre reconociera su condición, reconociera su estado físico, su estado de enfermedad, pero no solamente su condición física, sino también su necesidad espiritual. Y eso mismo también Jesús espera de nosotros, amado, que tú y yo reconozcamos nuestra necesidad espiritual, que tú, amado amigo que nos estás siguiendo, reconozcas tu necesidad espiritual, que reconozcas el estado en el que te encuentras, si es una necesidad de salud, pero sobre todo si es una necesidad espiritual en tu alma, en tu vida. O sea, tú tienes que reconocer el estado en el que te encuentras. Te sientes solo, te sientes abatido, te sientes que estás desesperado. ¿Te sientes que no puedes salir por esta circunstancia, que has sufrido? ¿Te sientes perdido? ¿Te sientes de luto? ¿Te sientes desamparado? ¿Te sientes desesperado? ¿Te sientes afligido? ¿Te sientes solo? Es importante que reconozcas esa necesidad y se la cuentes a Jesús. Que le digas a Jesús, sí, Señor, yo reconozco mi necesidad. Necesito ser sanado, necesito ser cambiado, necesito ser transformado, necesito un toque tuyo en mi vida, Señor.
Ahora, tristemente, este hombre volteó nuevamente al estanque. Todavía este hombre no entendía quién es el que le estaba hablando. Todavía este hombre no alcanzaba a entender quién es el que le estaba hablando. Pero Jesús solamente quería ver la condición espiritual de él para ayudarlo. Mira, a veces así sucede. Nosotros no buscamos al maestro, él fue el que nos buscó a nosotros. O sea, nosotros no éramos buenos y un día amanecimos con mucho fervor espiritual y quisimos acercarnos a buscar a Dios, cambiar en nuestras vidas. Él fue el primero que se acercó a nosotros. Solamente vino Jesús a tratar nuestra vida y a ver lo que había en nuestros corazones. Y este hombre, mira, volteaba a ver al estanque como la respuesta, pensando todavía, aquí está la solución, aquí está la respuesta. Bueno, Jesús hizo el milagro para que también sus ojos fueran abiertos. Sus ojos ya no estuvieran en el estanque. Sus ojos ahora voltearan a ver al Salvador, al Hijo de Dios, al Dios de gloria. Entonces yo quiero decirte que precisamente Jesús quería ver su necesidad quería que él reconociera su necesidad para ser ayudado. Y la tuvo este hombre. Quiero ser sanado, Señor, quiero ser sanado, pero me siento solo, yo no puedo encontrar la sanidad aquí. Y entonces la compasión le mueve a Jesús. Y es cuando le dice, levántate. Ahora, este aspecto también, amado, aquí, esa pregunta, sobre todo quería que Jesús quería llevar a este hombre a ser humilde. A ser humilde, y eso es muy importante. Cada que nosotros nos acercamos a Dios tenemos que ser humildes. Y la humildad tiene que ver con reconocer nuestra condición, nuestra posición y reconocer también quién es Dios. Reconocer que lo necesitamos. El orgulloso no reconoce, amado. No reconoce ni el consejo, ni que necesita ayuda. ¿Y por qué me quieren ayudar? A lo mejor esas personas algo quieren de mí. Es malicioso. Una persona que no es humilde o que es orgullosa o soberbia es maliciosa, piensa mal, rechaza la ayuda, la desprecia. Piensa que de alguna forma no hay alguno que le pueda ayudar. Y esa condición, amado, es un estorbo. Jesús dice en su palabra que Él vino a buscar a los enfermos. Y si alguien se siente enfermo, pues vino a buscarlo. Él vino por ellos. También la Escritura dice que el reino de Dios es para los que son pobres en espíritu, los que se sienten realmente necesitados. Dios dijo ahí en Isaías que Él vendría y estaría con el que es quebrantado y humilde de corazón. Yo vendré y le visitaré a aquel que es humilde de corazón. Amado, entonces la humildad es algo necesario para encontrar la ayuda de Dios. Y Jesús quería que este hombre entendiera su condición y reconociera que él necesitaba de Dios. Vamos a ese punto precisamente en donde acontece el milagro. En el verso 8, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Recuerda que este hombre argumenta, Señor, no tengo quien me meta, me siento solo, no hay quien me ayude, estoy en este estado espiritual y no he podido alcanzar ese milagro, lo he esperado constantemente y no he obtenido ese milagro. Y Jesús escucha a este hombre, pero también Jesús cuando dice levántate y anda, entonces aquí vemos algo muy importante. Primero vemos la autoridad de Jesús. En varios pasajes de la Escritura, por ejemplo en Marcos 2, también Jesús sanó a un paralítico. Y Jesús a ese paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes qué estaba demostrando Jesús también en ese evento? Su autoridad. Jesús dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo a ese hombre que sus pecados le eran perdonados. Por varias partes de la Escritura, y sobre todo en los Evangelios, más bien en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús es exaltada precisamente su autoridad. La autoridad de Cristo, la autoridad que Él tiene para ayudar a las personas.
para sanar, para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para consolar a los enlutados, para dar alivio a los que sufren, para dar fuerza al desamparado, para dar ánimo a aquel que se siente desesperado, para poder darle presencia, compañía, amor, amistad, fraternidad a aquel que se siente solo, para poder traer consuelo y paz al que se siente afligido. Y en la Escritura vemos cómo hizo eso Jesús. Los evangelios destellan, resaltan esos aspectos de Cristo. Cómo se acercó a la mujer que estaba enlutada, tenía a su hijo muerto, y Jesús la consuela, le hace una señal. ¿Cómo se acerca Jairo, un hombre desesperado? ¿Cómo se acerca a esa mujer de flujo de sangre que llevaba también muchos años queriendo tener una esperanza por aquí y por allá y no la había encontrado? Y cuando llega Jesús, amado, entonces esa mujer encuentra paz y alivio de ese azote que tenía durante varios años, 12 años azotada por ese tormento en su enfermedad. Cuando Jesús se acerca al gadareno, a ese hombre que se sentía solo, que estaba atormentado, que estaba afligido. Cuando Jesús visita a Zaqueo en su casa, un hombre que tenía muchas visitas en su casa, pero seguramente siempre se sentía solo porque era el hombre más rico de esa región, pero todos los que estaban a su alrededor eran por interés. No había realmente un compromiso de cercanía, de amor, de amistad, de parentesco con él. Todos estaban ahí por alguna razón, un motivo les pesaba, antes que realmente estar cerca de Zaqueo. Y Jesús se acercó a este hombre desinteresadamente para ofrecerle la mayor de las riquezas, la salvación de su alma. Gloria a él. Amado, así vemos a Jesús, y todos esos aspectos resaltan la autoridad de Cristo. Ahora, también en este relato Jesús resalta su autoridad. Mira, inclusive era una de las cosas que los judíos podían ver en disgusto hacia Jesús, tenían con disgusto hacia Jesús. En el verso 18, dice aquí Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo desde la perspectiva de los judíos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso quiere decir algo muy interesante, amado, que la autoridad de Jesús, aquí Jesús en esta señal está manifestando su autoridad y se está haciendo igual a Dios. Esta señal que vemos en la sanidad de este hombre está manifestando que Jesús era igual a Dios. Eso es lo que manifiesta esa señal, amado. Jesús era igual a Dios, es igual a Dios. Y entonces esa señal es algo que manifiesta su autoridad. Cuando Jesús le dice levántate, esa palabra es una palabra de autoridad. Él le dijo levántate, y en ese instante ese hombre se levantó y pudo acabarse la enfermedad en él. Ya no había más enfermedad. Es decir, que la autoridad de Jesús es sobre toda enfermedad, sobre todo vicio, sobre toda condición espiritual que ata al hombre en ese estado que vive de desesperación, de luto, de enfermedad, de tristeza, de desesperación, de aflicción o de esclavitud espiritual en su vida a causa del pecado. Entonces la persona indicada para salir de lo que tú te encuentras, amado, es Jesús. Y Jesús quería que este hombre lo viera. Ya no viera ese estanque, sino ahora veme a mí. Yo soy el que tengo la autoridad. Tú y yo sabemos a quién acercarnos. Tú tienes que acercarte a Jesús. Tienes que buscarlo a Él. Tienes que recurrir a Cristo Jesús con un corazón humilde. Esa frase levántate también implica, amado, el perdón de Dios, no solamente la autoridad del que está dando la orden, la ordenanza, el mandamiento para poderte librar. También esa frase implicaba el perdón de Dios, es decir, representa el perdón de Dios para la vida de este hombre. Este hombre no solamente podía encontrar la sanidad de esa enfermedad de 38 años, también podía encontrar la liberación de su alma afligida, de ese espíritu abatido, de ese espíritu quebrantado a causa del pecado. Y Jesús hizo eso, precisamente le expresó el perdón. Vamos a verlo, mira. Aquí en Juan capítulo 5, ahora podemos leerlo en el verso 14.
Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces mira, aquí hay algo muy interesante. Jesús no solamente lo sanó, sino que le perdonó sus pecados y le estaba dando una oportunidad. Por eso le hace ese llamado de atención y le dice: has sido sanado. En otras palabras, la palabra también podría ser: has sido salvado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Mira, ¿recuerdas cuando el hermano Sergio nos compartió aquí sobre el capítulo 9? Es otra de las señales en Juan 9, que habla del ciego de nacimiento. A ese hombre el dilema era: ¿quién pecó, Señor, este o sus padres? Y Jesús precisamente explicaba: no es que haya pecado él, esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Ahora, aquí es diferente. En este hombre sí Jesús le señaló su vida de pecado. Le dijo: no peques más. Eso quiere decir: acuérdate que no te has portado bien. Acuérdate que no has hecho bien las cosas. Acuérdate que esto lo vives a causa de tu condición espiritual, es decir, de tu pecado. ¿Estás enfermo? Ha sido por causa de tu pecado. Y entonces en esa situación, amado, ahí vemos la misericordia y la gracia de Dios también. Le está dando una oportunidad, diciéndole: mira, ya no va a ser tomado aquello en cuenta, pero de aquí en adelante, si tú no te portas bien, cuídate, porque algo peor te puede venir. Y amado, qué bueno y sano es que Jesús nos diga eso. Qué bueno y sano es que haya personas que reconsideren esas oportunidades. Si tú has recibido una oportunidad de Dios, atiende a ese llamado de Jesús. Escúchalo y guárdalo en tu corazón y toma esas decisiones con Dios y dile: Señor, yo quiero esa oportunidad y no la quiero desperdiciar. No quiero, Señor amado, perderme, no quiero desviarme, no quiero irme torcidamente, quiero seguir el camino de rectitud. Ayúdame, Señor. Entonces se manifiesta también aquí el perdón de Dios. Aprovechemos eso, amado. Si Jesús te ha perdonado tus pecados, si Dios te está dando una oportunidad más, si Cristo te está visitando para darte una oportunidad, no la desperdicies. No la desperdicies. No dejes que se vaya. No pienses: quizás venga otra. No caigas en ese engaño. No caigas en esa mentira, en ese susurro venenoso que contamine tu alma, que engañe tu alma, que sea perjudicial, que sea destructivo, que sea catastrófico para tu vida. Porque quién sabe si Dios te quiere dar otra oportunidad. Quién sabe si Dios nos dé otra oportunidad, amado. Entonces, más bien, valoremos lo que Dios ya nos ha dado. Y por último, amado, también en esta frase que leíamos nosotros en Juan 8, donde Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda, amado. Esto habla de los propósitos de Dios. Dios nos perdona, Dios con su misericordia nos ayuda, nos favorece, se compadece de nosotros, pero como le dijo a ese hombre: no peques, para que no te venga algo mal, un mayor mal. Porque Jesús tiene un propósito para nosotros. Entonces también refiere esto: Dios tiene propósitos para ti. Dios ya no quiere que estés estancado en esa vida de amargura, de resentimiento, en esa vida de soledad, en ese estado de luto, que tu vida continúe con esa tristeza profunda, amado. Dios no quiere que tu corazón siga triste. Dios no quiere que tu vida siga enferma y sobre todo espiritualmente, que tu vida esté ahí desesperada, desamparada, afligida, sino que tú te levantes de esa condición, porque Él tiene un propósito para ti. Y mira, seguramente te ha puesto a personas a tu alrededor, te ha puesto hijos a cuidar, a darles ejemplo, a instruirlos, a dirigirlos, te ha puesto una esposa, te ha puesto personas cercanas, tu padre, tu madre, que a lo mejor ya ni la obligación tienen de cuidarte, de estar contigo, pero ahí han estado contigo, han estado ahí a tu lado, han estado ahí consolándote. Hermanos, amigos, que a pesar de que cada quien ha hecho su familia, ha hecho ahí sus propias vidas, ha trazado su propio rumbo, todavía hay personas ahí a tu lado.
para que tú los sirvas, para que tú los ames, para que tú los ayudes, para que tú seas de bendición también para ellos. Dios no nos ha salvado, Dios no nos salva para quedarnos solamente sentados, cruzando de manos y solamente estar escuchando cantos celestiales. No digo que no esté bien. No solamente ahí estás recibiendo cosas, escuchando la palabra de Dios. Te ha llamado para que tú lo sirvas y seas de bendición a otra persona más. Entonces levántate y anda, nos dice Jesús. Busquemos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si eres esposa, si eres esposo, si eres padre, si eres un hijo, si eres un joven, si eres un anciano, quiero decirte que para todos nosotros Dios tiene propósitos. No importa nuestra edad, no importa nuestro estado de salud, aún físico, me refiero si estás de alguna forma con aflicciones, con alguna enfermedad o estás limitado por algún padecimiento. O sea, no importa esas cosas, podemos cumplir el propósito de Dios y Dios nos ha estado buscando con un propósito, que podamos servirlo. Amén. Pues este relato nos enseña estas cosas. ¿Por qué no terminamos orando y dándole gracias a Dios? Que Dios ponga en su corazón de cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, Dios nos ponga en nuestros corazones este mensaje. Y primero, démosle gracias a Él. Démosle la gloria a Cristo. Segundo lugar, amado, veamos que Él es una fuente de misericordia. Acerquémonos a Él, confiemos en Él. Veamos la oportunidad que Cristo nos da, la oportunidad que tiene Jesús, que Cristo nos brinda, amado. Nos puede perdonar nuestros pecados, quiere perdonar los pecados. Si tú te sientes abatido también por alguna otra aflicción en tu vida, recurre a Jesús. Él es la fuente de misericordia. Él se conmueve en nuestras necesidades. Aprovechemos la oportunidad que Él nos brinda. Si Dios te ha dado la oportunidad de salvación, de vida eterna, enmienda tus caminos. No cometas el error de volver a tropezar en la misma piedra. No vuelvas a ese camino del cual Jesús te está llamando a que salgas y te libres. Si Dios te ha hecho una señal, dile a Jesús que te ayude a poderla aprovechar. Ahora yo pienso que Jesús también quiere que a través de esta enseñanza, amado, hoy tú le pidas una señal en tu vida. El Señor ha hecho esas señales. ¿Para qué? Para que creamos que Él es el Hijo de Dios. Y para que creyendo en su nombre, amado, creyendo en su nombre, creyendo en Él, tengamos vida eterna. El Señor manifiesta sus obras y sus señales con ese propósito. Así es que vamos a orar y quiero invitarle para que usted ore ahí donde se encuentra, en ese lugar donde usted está. Pídale a Dios, hoy háblele al Señor con todo su corazón, clámele, pídale ayuda. Pero también hágalo confiando. Jesús es una fuente de misericordia y de gracia, no porque lo merezcamos, amado, no porque seamos dignos de recibir esas cosas, sino porque su misericordia es la que actúa para con nosotros, su gracia, por compasión a nosotros. Él sabe que somos polvo, Él sabe que somos frágiles, Él sabe que nos cansamos, Él sabe que flaqueamos, Él sabe que a veces nosotros podemos estar tropezando, que hemos tropezado. Él sabe que de alguna forma tu vida espiritual está abatida, desesperada. Por eso nos invita también a recurrir a Él. Hoy hazlo, ponte de pie si gustas aquí en este lugar. Los que nos siguen también lo pueden hacer ahí en sus casas, ponerse de pie, oren al Señor, pídanle a Jesús la ayuda, la intervención en sus vidas. Señor, aquí estamos delante de ti, Padre. Oh Padre eterno, Señor, yo te ruego, porque conoces los corazones de cada uno de los que están aquí presentes, de los que están escuchando este mensaje. Y Señor, tú sabes las necesidades que hay, Señor. El corazón abatido, el corazón desesperado, aquel corazón que se siente enlutado, Señor. Oh Padre, quieras manifestar en este día tus señales para gloria de tu nombre, Señor, para que tú seas exaltado, para que tú seas glorificado en cada
da vida, Señor. Oh Padre, pedimos en tu nombre, pedimos en el nombre de tu amado Hijo, que tú te glorifiques entre nosotros. Y Señor, que tú actúes, Señor, ante las necesidades, que traigas consuelo a aquellos que se sienten, Señor, afligidos, Señor, que traigas de tu paz a aquel que está desesperado. Oh Padre, es algo que solo tu Espíritu acerca a nosotros y nos transfiere, nos transmite, Señor amado. Por eso invocamos tu nombre. Y vemos que si aquí en la Escritura, Señor, ese día te movió a compasión, acudir al llamado de este hombre, a recurrir ante la necesidad de este hombre afligido, y aunque había una multitud, tú fuiste con la persona que te necesitaba, Señor. Señor, sabemos que también conoces nuestra necesidad. La conoces de forma muy personal y particular, nuestra hermana, nuestro hermano o nuestro amigo, Señor, nuestro amigo que escucha este mensaje, sabes cuál es su necesidad, Señor. Por eso, Señor, invocamos tu nombre, porque tú eres un Dios personal, Señor. Y esto lo haces para glorificar tu nombre, Señor, para que ellos sepan, conozcan que tú atiendes a sus súplicas, Señor, que atiendes a su oración, que atiendes a su ruego, Señor. Hoy podemos levantar tu nombre sabiendo que tú escuchas la voz de nuestra súplica, Señor. Sabemos, como este canto lo expresa, que tú nos has conocido, Señor. Tú conoces todo de nosotros. Y como hemos visto en este mensaje, en este relato, en ti hay una fuente de misericordia, Señor. Por eso recurrimos a ti, Señor. Dios bendito, que sigues actuando y manifestando tu gracia y tu misericordia para nosotros. Por eso venimos a ti, Señor, pidiéndote, Señor, tu intervención. Y hoy oramos, Señor, para que también, Señor amado, estas personas que están clamando puedan ver en ti, Señor amado, tu gracia. Ayúdalos en esas aflicciones que ellos han estado pidiendo, Señor. Si es una enfermedad, si es alguna razón que su alma esté afligida, desesperada, abatida, Señor, que tu gracia venga, Señor, a esos corazones, que tu Espíritu venga a tocar esas almas, que tú intervengas, trayendo sanidad, Señor, trayendo paz, trayendo alivio, Señor, trayendo descanso a esa alma abatida, Señor, trayendo consuelo a los que están enlutados, Padre. Señor, restaura el corazón que está quebrantado. Pedimos esto, Señor. Oramos sabiendo, Señor, que tú escuchas nuestras oraciones, que tú eres un Dios misericordioso y que la respuesta viene no porque la merezcamos, Señor, sino porque tú eres un Dios de compasión y de misericordia, un Dios de gracia, Señor. Creemos esto, Señor. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Creemos, Señor, que tú has enviado a tu Hijo para manifestar tu gracia y tu amor para nosotros. Por eso te damos la gloria. Muchas gracias, Señor, por este momento. Sabemos que quieres seguir obrando en nuestros corazones. Pedimos que tu Espíritu nos siga ayudando. Muchas gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues le damos la gloria a Dios, le damos toda la gloria a Cristo. Siga usted pidiendo a Dios, siga usted buscando la presencia de Dios y también buscando su palabra, busque su consejo, la dirección de Dios en su vida. Él seguirá hablando y manifestándole cuando nosotros lo buscamos con un corazón humilde. Terminamos aquí la reunión, estamos despedidos todos, agradecemos a Dios por sus vidas, también le damos gracias a Dios por cada uno de los que están siguiendo esta transmisión, que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde. Estamos terminando aquí la reunión. Buenas tardes.